Eta ongi etorri Gazte Change 2021 2.0 iraultza honetara. Ongi etorri Bilboko sala BBK honetara urreratu zareten guztioi, gazte zein heldu eta baita ere eitb.eus webgunearen bitartez ekitaldia jarraitzen ari zareten guztioi. Gogoratu, areto honetan zaudeten guztionzat derrigorrezkoa da musukoaren erabilera. Mañana es un día marcado en los calendarios. Es 20 de noviembre, Día Mundial de la Infancia. Y por tercer año consecutivo, la Asociación Lagun Arte, BBK Family y también UNICEF, Comité País Vasco, han decidido unirse en este día muy importante. ¿Para qué se unen? Pues para lo que estamos hoy aquí, para escucharos a vosotros, las y los jóvenes. Queremos saber qué es lo que os interesa, qué es lo que decís, qué es lo que os preocupa. Sobre todo con Gazte Change queremos fomentar el derecho de participación de la infancia y de la adolescencia. Un derecho que creo merece la pena recordar, está recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, a lo largo de la próxima hora y media vamos a escuchar interesantísimas ponencias que van a darnos las y los jóvenes sobre aquellos temas de actualidad que más les interesan y que también, como no, nos interesan a nosotros. No me voy a alargar más porque ya os lo he dicho, para lo que estamos aquí es para escuchar a los jóvenes. Así es que os presento en primer lugar a Beñat García de Vicuña. Tiene 18 años y con 18 años también tiene una organización cuyo objetivo es recaudar fondos para construir escuelas. Su ponencia se titula Benin, un futuro de salud, educación y empoderamiento de la mujer. Una inspiradora ponencia, seguro. Beñat, aurrera. ¿Nos escuchas? Llega la revolución. Iraultzaren unea da. Sala BBK en Bilbo. 19 de noviembre. Zazpietan. Queremos que nos escuchéis. Estamos hartas. Que nos escuchéis bien. Kokoteraino gaude. Gazteoi ondo entzutea nahi dugu. Por streaming o presencial. Gazte Change 2.0 iraultza. Gazte Change. Revolución 2.0. Hola, y como bien me han presentado, soy Beñat García de Vicuña. Vale, soy este chico de aquí. Espero tener la cara un poco más relajada que el día que me sacaron la foto. Y os voy a hablar sobre Benin, un futuro de salud, educación y empoderamiento de la mujer, que es un título bastante potente. Y entonces vamos a empezar por el principio para ver si lo llevamos bien. Todo este proyecto tuvo un comienzo y el principio fue la motivación, una razón para ponerlo en marcha. Y es la siguiente, que es tu esperanza de vida está determinada por el código postal. Y en un principio, cuando hicimos la presentación original, aquí tenemos una pregunta y ponía, ¿sabes que tu esperanza de vida está determinada para tan? Pero luego realmente nos dimos cuenta de que no es ninguna pregunta. Es así, punto. Entonces, si naces en América del Norte, vivirás seguramente 77 años. Si naces en un país africano, más cercano a 58 años. Dentro de África también hay muchas diferencias, como países con esperanza de vida media de 78 años o países con menos de 50. Y en nuestro caso elegimos Benín. ¿Y por qué Benín? Pues porque hay muchos y muchos rankings de diferentes sistemas para medir el desarrollo de un país, y Benín suele acabar en la mayoría por la cola, sino el último, como podéis ver en pantalla. No les diría, pero podríamos pasarnos tiempo hablando de esto. Entonces, nuestro proyecto ya tenía una motivación y tenía un lugar, Benín. Había un problema, que nosotros somos de Munguía y queremos actuar en Benín. Entonces nos hacía falta una contraparte, alguien que pudiera llevar a cabo nuestro proyecto, pero en Benín. No íbamos a ir nosotros hasta allí. Y en nuestro caso nos topamos con la Fundación Vida para Todos en Benín, que tiene fundamentalmente tres patas, que son la educación, la salud y la mujer. En cuanto a educación, pues tiene varios centros de educación, como primaria, secundaria y educación profesional. En cuanto a salud,
tiene maternidades, hospitales y, en cuanto al tema de la mujer, programas de alfabetización, sensibilización y un largo etcétera. Y, bueno, entre todo esto, ¿qué elegimos nosotros? Nosotros, siendo una Ikastola, elegimos el proyecto de SOMO. ¿SOMO qué es? SOMO es otra escuela. Y nos parecía lo más apropiado, nosotros siendo una escuela, querer cooperar con algo parecido, aunque estuviera a 4.000 y 5.000 kilómetros, y otra escuela, la escuela de SOMO. En el momento en el que nos planteamos el proyecto, ahora no sé justo, a ver, la escuela de SOMO era eso, que era lo que empezaron hace unos cuantos años. La obra, en teoría, era más grande, pero se quedaron sin dinero, entonces la obra se quedó parada. Y entonces era eso, y luego lo que vais a ver a la derecha, que es unos cuantos ladrillos con un agujero que en teoría es una ventana, y ahí se quedó el proyecto. Por cierto, el contenedor, que, para que sepáis, como dato curioso, es la secretaría de la escuela de SOMO. Entonces nos planteamos conseguir financiación para acabar esta escuela. Y así nace el proyecto Bateguiñe, que nace en la Ikastola Larramendi, de Munguía, de los ikasles de bio, de segundo de bachiller sobre todo, aunque toda la Ikastola se ha implicado, y nos proponemos eso, conseguir financiación para acabar la escuela de SOMO. Primero pensamos en vender pinchos para conseguir dinero. Vino el COVID, claro. Luego nos planteamos mandar un contenedor, porque hace poco se hicieron unos cambios en la Ikastola, había mesas de sobra, sillas de sobra, etc, etc, pero mandar un contenedor no era del todo viable y tuvimos que buscar otra alternativa. Y la alternativa fue esta, que fue vender sudaderas. Entonces, desde un primer momento, los 12-15 personas que seríamos, nos dividimos entre: tú vas a llevar redes sociales, tú vas a hacerte una cuenta en el banco, tú vas a hablar con el proveedor, tú vas a hablar con no sé quién, y tú vas a llevar los pedidos y tú vas a encargar de las cosas a la persona. Y así, organizándonos y con la motivación que teníamos al principio, se lleva a cabo este proyecto, del que ya hemos vendido unas 1000 sudaderas. Y entonces, recaudamos parte del dinero, lo mandamos, y lo que en un principio era aquello de SOMO, se han convertido en esto. Entonces, lo que antes eran... Entonces, lo que en un principio era una pared con un agujero, ahora ya sí que tiene pinta de una escuela, aunque bueno, nunca está del todo acabado, siempre quedan cosas por hacer, pero esta foto, que es del martes, o sea, de hace 3 días, nos enseña cómo ha dado su fruto nuestro proyecto. Hacer un poco de decir que esas sudaderas las seguimos vendiendo porque nuestra intención es seguir con ello. En Instagram, @bateguiñic, nos la pides, y bueno, sabiendo que somos un grupo de chavales que hay que pedirlo, que llegue, y con un tiempo de espera un poco largo, saber que si la pides te llegará. Esos son los colores que hay, también hay de niños, también tenemos el Facebook y el correo electrónico ahí en pantalla. Y bueno, deciros que nuestra intención es seguir con ello, que desde un principio ha ido, bueno, no ha sido fácil, pero bueno, ha ido poco a poco, yendo adelante. De repente una semana llegaban las sudaderas, llevando semanas más tarde, y ahora hemos decidido ponernos pues con unas bolsas de tela, a ver qué tal van. Y deciros que personalmente, para todos los que hemos estado en el proyecto, es un proyecto muy enriquecedor, es muy bonito, y luego sobre todo cuando no acabas viendo esta foto es flipante. Entonces bueno, recomendaros a todos tomar parte en algo así, si podéis, algo parecido. Y por mi parte, pues no tengo mucho más que decir que darle las gracias a la Larramendi Ikastola, a la Fundación, tanto a la Vida para Todos como a la Fundación AINE, que es una fundación que trabaja con la Fundación Vida para Todos en Benín, codo con codo, y gracias a toda la gente que ha organizado este evento, que me han tratado fenomenal, y muchísimas gracias. Eskerrik asko, Beñat. Orain fadua el matxurrek, 19 urte ditu faduak, eta faduak orain gonbidatuko gaitu desberdintasunak besarkatzera. Nola? Estereotipoek sortzen dituzten kalteei buruzko hitzaldi batekin. Fadua, zeurea da hitza. Txalo bero bat, berantzat. Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko zuek etortzeagatik, eta bueno,
Esan duten bezala, nire izena Fadua Elmatxur da, 19 urte ditut, eta Donostiakoa naiz, gaur etorri naiz Bilbora. Bueno, eta galdetuko duzute normala den bezala, nola dakit hain ongi euskaraz hitz egiten? Bueno, erantzuna da, ni berez Marrokosen jaio nintzen, eta oso txikia nintzen nian, 8 urteekin gutxi gora bera, Donostia etorri nintzen bizitzera. Eta zuzenean euskara ikasi nun, eta horrela dakit euskaraz hitz egiten. Ikusten duzuten bezala emakume musulmana naiz, eta harro nago horretaz. Besarkatu diferentzia titulua jarri diogu, eta horri buruz hitz egingo dizuet. Esan dizueten bezalaxe, gaur onera etorri naiz, emakume musulman bat bezala, gaur egungo estereotipoi buruz hitz egitera. Batez ere, gure erlijioari, hau da islama erlijioari, eragiten dizkioguten estereotipoi buruz. Normalean izaten dira estereotipo nahiko itxusiak, gure gizarte mailan gehien zabalduta dauden estereotipoak direlako, eta, azken finean ospetsuenak egin direlako, ez da? Gaur etorri naizen helburuarekin ez da bakarrik estereotipo horiei buruz zuei irakustaraztea, baizik eta irakustaraztea, ulertzia, baina batez ere estereotipo horiek behin batez haustia. Gaiari hasiera bat emateko, islama hitza entzuten dugunean edo pertsona bat musulmana dela entzuten dugunean, zer etortzen zaigu burura, ez da? Gauza asko etortzen zaizkigu burura eta esan dezakegu gauza horiek normalian ez direla oso positiboak izaten. Nahiko negatiboak izaten dira eta ulertu daiteke halako pentsakaera negatiboak burura etortzea batean, ez da? Azkenean gure gizarte mailan dauden kontzeptuak direlako, pentsakaerak direlako, eta esan daiteke sare sozialak edo telebistan esaten duetena edo kalean entzuten dana ez duela asko laguntzen pentsakaera onak edukitzeko, hari buruz. Baina azkenean musulmanak, jende asko guk musulmanak izateagatik aldi berean pertsonak garela ahazten dute. Eta esan dezakegu hori oso mingarria izaten dela guretzat. Musulmana izateagatik pertsonak izaten jarraitzen geha. Eta pertsonak izateagatik guk ere sentimenduak ditugu. Eta exigitzen duguna da beste pertsonak bezalaxe sentimendu horiek errespetatzea, besterik ez. Oso lan erraza da, baina jende askori asko kostatzen zaio. Eta, estereotipoi dagokionez, azkenean guk musulmanak izateagatik nolabait gizarteak klasifikatu egiten gaitu, ez? Talde konkretu batean klasifikatzen gaitu, eta ze talde motatan klasifikatzen gaitu, azkenean matxismo taldean, opresioan, ez? Terrorismoan, baita ere oso zabalduta dagoen gaia, jakinduria gabeko taldean, burbuila batean sartuta egongo bagina eta eskina batera, hortxe gehatu eta marginatuta bezala. Eta egia esan hori ez da hala. Ni adibidez, ikaslea naiz, langilea naiz, lan egiten dut, lan egin nahi dut, etorkizun hona eduki nahi dut, nik ere azkenean hemengo gazteak bezala bizi nahi dut. Ez belua eramateagatik edo musulmana izateagatik desberdina izango naizen alde horretatik. Eta are okerrago emakumeenganako dauden estereotipoak, horiek askoz itxusiagoak dira. Emakumeak islamean estereotipo oso itxusiak dituzte hemen gizarte mailan, opresioan bizi garela bezalaxe, ez? Azkenean emakumeak kanpoko itxuran belua darama, eta gure gizarte mailan nola kanpoko itxurari kasu asko egiten diogun, beluaz ikusten dugunean pentsatzen dugu, opresioan bizi dela. Hau da, belua eramateagatik zapalduta bizi garela eta gizonezkoen menpe bizi garela nola baitez. Eta hori ez da hala. Belua, ikusten duzuten bezala, hijab hitza jarri diot, eta belua azkenian izaten da emakume musulmanen identifikazio bat, aukerak hartzeko, gure erabakiak hartzeko bide bat,
eta batez ere sexualitateari aurre egiteko modu bat. Orduan, gure pertsonalitatea asko aberasten du, baina jendeak ez du hori ikusten. Eta nire helburua da azkenean zuei ikusi araztea da. Kontzeptuak besterik gabe ondo ulertzeko. Baina hala ere, guk ikusten gaituzuenean, ere identifikatuak sentitu nahi dugu gure aleginagatik, gure lanagatik, gure adimenagatik eta gure izateko eragatik. Eta ez jendeak inposatzen digunagatik. Islamean azkenean hori da, ez? Bihotza baloratzen irakasten digu eta nik uste dut hori ikasteko preste izan behar garela. Eta, belua azkenean fama nahiko itxusia dauka, esateko, jendeak esaten duelako azkenean gizonezko batek guri digortzen gaituztela, ez? Belua jartzea. Eta ez da hala. Belua azkenean gure erabaki propio bat izaten da. Guk erabakitzen dugu belua jartzia, eta ez du inorrek gure inposatzen halakorik. Eta hori ez da existitzen. Eta horretarako ulertu behar dugu erlijioa eta kulturaren arteko desberdintasuna. Hori asko nabarmentzen dut. Erlijioa gauza bat da eta kultura beste gauza bat da. Erlijioak esaten duena kulturaren guztiz kontrakoa da. Erlijioan emakumearen ganako errespetua asko nabarmentzen du, eskubideak dituela eta baloratu behar da. Kulturak berriz, egia esan oso polita da, bai, dantza kultura dagoelako, musika dantza, jantzeko era, ez? Baina baita ere kultura azken finean emakume musulmanean inposatzen zaigulak gizona dago gure menpe, ez da nola bait, eta ez da hala. Kulturak mezu faltsuak bezala bidali dizkio gizarteari eta guk desberdintzen jakin behar dugu. Hemen, nabarmendu dezakegu adibide oso jakin bat dela dibortzioaren eskubidea, ez? Dibortzioaren eskubidea, hemen, esan dezakegu Espainian edo, duela siglo bateko eskubide bat izan zela emakumearentzat. Erlijioan berriz, islamean adibidez, duela 14 sigloetako baino gehiago izan den eskubidea. Eta hori kulturak ez duen hartzen. Eta hor konturatu gaitezke kultura eta erlijioan arteko desberdintasuna. Eta kultura arabiarrak ez du erlijioak esaten dituen gauza asko onartzen. Beste bi kontzeptuen arteko desberdintasuna da herrialdea eta erlijioa, eta oso garrantzitsua ere bada. Erlijio batekoa izatea ez du esan nahi herrialde jakin batekoa izan behar zarela. Hau da, ni izan naiteke musulmana eta Euskal Herrikoa, edo izan naiteke Marrokokoa, baina ezin naiz musulmana izan. Bi kontzeptu hauek desberdintzen jakin behar dugu. Eta bukatzeko bi adibide jarri dizkizuet. Hemen irakurtzen duzuten bezala dago ikasle bat, ikastolatik kanporatu dutena, duela gutxiko berri bat da. Eta bidezkoa iruditzen alzaizue olako neska bat ikastolatik botatzea. Eta badakizu zein izan den arrazoia? Belua daramalako. Olako belua, ni daramadan belua eramateagatik kaloratu dute ikastolatik. Ez alzinateke zapaldutak sentituko. Eta beste adibidea izan da, duela gutxi, kirolari hauek erabaki dute beste janzkera bat edukitzea, kirolak egiteko, eta ikusten duzuten bezala alda dute, sexualizatuak esentitzeko, eta jende askok apoiatu du ideia hau. Eta zergatik musulmanok gure gorputza tapatuta hondatzara joan nahi dugunean ez digute uzten, gizarteak batez ere ez digu uzten, begirunekin, komentarioekin eta eginkizunekin oztopatzen gaituzte. Eta zergatik ez dugu haiek jaso duten bezalako apoioa guk jasotzen? Bidezkoa iruditzen alzaizue. Pentsatzeko asko ematen du. Besterik gabe, eskerrik asko zuen aukeragatik eta mila esker denoi.
eta, bueno, espero dut zuen gustukoa izatekoa. Mila esker. Eskerrik asko Fadua hitz argigarri hoiengatik. Eta Beñat eta Faduaren hitzaldi interesgarri eta aberasgarri hoien ostean, Gazte Change 2021 honetan musikaz disfrutatzeko unea iritsi da. Nora Sanz eta Alaia Sanz eta Nora Karraminanen eskutik haien soinuekin disfrutatu. Zulo beltzerral
Itsasoa kastua du zure izena, gure zen hondartza hortan. Eskerrik asko, Bikote. Seguimos en Gaztetxeins 2021, la revolución 2.0. Turno ahora para Quimet Rementería. Él también tiene 18 años y quiere difundir su historia para que lleguemos a tener una sociedad en la que se acepte a las personas sin que nos importe su orientación sexual y tampoco su género. ¿Qué te hace ser quien eres? Nos lo aclara Quimet. Hola a todos, yo soy Quimet Rentería, tengo 19 años y he venido a hablaros de la transexualidad. Para poneros un poco en contexto, yo nací un 14 de junio del 2002, pero incluso antes de que naciese, mi vida ya estaba decidida. Antes de que naciese, un médico miró a mis padres y les dijo, tendréis una niña. Y mis padres ya se imaginaron cómo sería mi vida, con qué muñecos jugaría, qué ropa llevaría y básicamente construyeron mi futuro en su cabeza en base a sus expectativas. Evidentemente, esto no es culpa de mis padres ni de cualquier persona que tenga hijos, porque es algo que se nos ha enseñado siempre. Si tiene pene, será un hombre y su vida será de esta manera. Si tiene vulva, será una mujer y su vida será de esta otra. Es cierto que durante toda la historia de la humanidad, este método de la identificación del sexo de las personas nos parecía el idóneo, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no. Si bien es lo que se nos ha enseñado y al conocer a una persona lo primero que hacemos es sexarla, es decir, nosotros decidimos el género en el que se identifica esa persona en base a roles de género y estereotipos, al mirarla nosotros ya lo decidimos. Y con eso, al hacer eso, reducimos la existencia de esa persona en ese género y basamos todas nuestras expectativas en eso que creemos que es una mujer, un hombre o una persona no binaria. Pero como sociedad tenemos que aprender a desaprender lo que nos han enseñado para poder evolucionar. Sí es verdad que la sociedad avanza día a día, pero con el tema trans vamos en pañales y a gatas todavía. Y aunque la homosexualidad no se despatologizó, es decir, la OMS no lo quitó de su lista de trastornos mentales hasta 1990, la transexualidad no se despatologizó hasta el 2019. Hubieron 29 años de diferencia. O sea que yo cuando nací tenía un trastorno mental. Por ese motivo, a mí no me gusta usar la palabra transexual y prefiero usar la palabra trans a secas, porque me parece que la palabra transexual es una palabra que se ha utilizado para patologizarnos. Pero esto es algo personal y no todo el mundo está de acuerdo con ello. Yo cuando tenía 6 años, alrededor de 6 años, me di cuenta de que no era una niña. Pero evidentemente en ese momento no pensé, vale, soy una persona trans, ¿ahora qué hago? No, en ese momento no sabía de la existencia de las personas trans y tenía miedo porque pensaba que lo que me pasaba a mí solo me pasaba a mí y que era algo malo, que tenía que cambiar. Hubo un momento en el que vi a una mujer trans en la televisión y puede parecer que esto a mí me abrió un mundo, pero sucedió lo contrario, porque a esa mujer se la llevaba a la televisión para ridiculizarla, para reírse de ella. Y yo pensaba, eso me hizo sentir que la sociedad me iba a rechazar y que era un motivo de rechazo ser quien era. Aparte de eso, esta persona era una mujer trans y yo pensaba que solo existían las mujeres trans, no tenía ningún referente de a otro hombre que le hubiese pasado lo mismo. Vale, fueron pasando los años y me di cuenta de que todo lo que me habían enseñado que era una mujer no encajaba conmigo, pero todo lo que me habían enseñado que era un hombre tampoco encajaba. Y porque yo siempre había sido una persona femenina, pero ¿cómo podía saber yo que era un hombre y que no era una mujer si todos esos roles de género no encajaban conmigo? Vale, volvemos a los referentes.
A medida que fui creciendo, empecé a investigar en internet y encontré unos vídeos en YouTube de chicos trans, pero estos chicos eran hombres heterosexuales, musculosos, muy masculinos, y volvemos a que yo era muy femenino. Entonces, yo pensaba que para tener mi validez como hombre tenía que dejar mi feminidad atrás. Después de investigar un poco, hubo un momento en el que tomé la decisión de decirle esto que tenía yo en mi cabeza al mundo. Entonces empecé a decírselo a unos amigos para ver cómo reaccionaban, tuve una buena acogida y yo lo que quería probar era cómo me sentía cuando me trataban en masculino y sentía una euforia incontrolable, lo que me hizo decírselo a más y más gente cada vez más, porque era algo que me hacía sentir muy bien. Y hubo un momento en el que se lo tuve que decir a mi familia. Y la verdad que para mí fue muy difícil, porque al final le tienes que decir a alguien que te ha conocido de toda la vida que todo lo que pensaban que eras era mentira. Pero por suerte mi familia se lo tomó muy bien. Entonces en ese momento necesitaba decírselo al mundo. Entonces mi madre se encargó de decírselo a todo el mundo. Yo a mis amigos, yo se lo dije a mis amigos cercanos, pero también les dije que se lo dijesen a la gente porque a mí me daba mucha vergüenza. Al final te estás exponiendo a personas con las que igual no tienes una relación muy estrecha y les estás diciendo quién eres. Y eso es algo que no muchos decimos. Vale. Desde que empecé a decírselo a la gente decidí cortarme el pelo porque pensaba que me iba a hacer sentirme mejor conmigo mismo. Y al principio funcionó, pero con el tiempo me di cuenta de que el pelo corto no era algo que me representase. Así que empecé a dejármelo largo de nuevo. Pero había un problema. La sociedad volvía a leerme como una mujer. Eso me hizo cortarme el pelo una y otra vez porque siempre volvía a intentar dejármelo largo, pero siempre que me trataban en femenino volvía a pensar que era culpa mía. Entonces volvía a cortármelo y pensaba, ¿cómo quieres que te tomen en serio si les confundes? Con el tiempo aprendí a quererme y aprendí a que con que yo supiese quién era me bastaba. Entonces, ahora mismo hay gente que me sigue tratando en femenino porque soy una persona femenina, tengo el pelo largo, pero eso no hace que yo me plantee por qué. Simplemente lo dejo pasar. Con esto no quiero decir que si eres una persona trans y te tratan en el género en el que no te identificas, tengas que conformarte. Solo estoy diciendo que si lo hacen, no te culpabilices, porque la culpa no es tuya. La culpa es de la sociedad, que nos ha enseñado dos modelos de personas, el de hombre y el de mujer, con todo lo que implica ser uno u otro. Y aunque, como he mencionado antes, la transexualidad ya no se considera una enfermedad mental, pero aunque ya no se considera una enfermedad mental, seguimos teniendo que pasar por psiquiatría. Es decir, si tú quieres hormonarte, tienes que ir por ejemplo aquí, tienes que ir a la unidad de género de Cruces y ahí tienes que pasar por la consulta del psiquiatra para que te dé tu diagnóstico. Es decir, aunque no sea una enfermedad mental, sigue teniendo que diagnosticarnos si nuestro objetivo es conseguir las hormonas, ya que hay muchas personas trans que deciden no hormonarse o no operarse y es completamente lícito. Esto de que la transexualidad se haya considerado una enfermedad mental ha llevado a la estigmatización de la comunidad, ya que muchas personas la comunidad tiene una alta tasa de desempleo porque no muchas personas están dispuestas a contratar a una persona trans y esto ha llevado a que la comunidad haya muchas personas en la comunidad que acaben trabajando en la prostitución, así como a que haya una alta tasa de intentos de suicidio. Por eso, si tienes a alguien a tu alrededor que es trans, no le exijas ningún tipo de comportamiento, porque se sale de lo que tú esperas que tiene que ser una persona trans, y muéstrale tu apoyo. También puedes ayudarnos aunque no conozcas a nadie trans, siendo una persona inclusiva con tu entorno y educando a la gente en la diversidad, cortando comentarios homófobos, transfobos, racistas, sexistas. Ayudas a que no haya más niños pequeños que piensen que lo que son no es válido y que puedan crecer en un entorno en el que se sientan seguros con ellos mismos. Eskerrik asko, Kimets renteria, ez, rementeria. Garazi Peritz gure hizlari guztien artean gazteena da, 17 urte ditu.
Zure burua maite, besteak maite dituzun bezalaxe. Hori da bere hitzaldiaren izenburua. Eta identitate eskubideari buruz hitz egin behar digu, hurrengo 12 minutuetan bere historia potente eta interesgarria, oinarri eta ardatz harturik. Txalo bero bat, Garazirentzat. Kaixo, gaur maitasunai buruz hitz egiten ator, nola ulertzeten nik maitasuna, edo nire, maitasuna hitzaren ere esanai propioa azalduko izuet. Hasteko, nire lagunik onenei galdetu nien ea zertzen maitasuna behaientzako. Eta esan berra dakat, asko harritu zila behaien erantzunak. Beti gauza bat falta zen. Eta, nesate zuen, maitasuna behaientzako zala pertsona batekiko emate zaion sentimendua, maitasuna eta holako gauzak. Noskea adierazte ziatela lagunekiko maitasuna edo familiakiko maitasuna, baina beti norbaitekiko adierazten den sentimendua, bezala. Ta asko harritu nindun erantzun horrek, ze nahi galdera batzuk sortze zizkin burura. Nona zuen burua? Eta gure burua? Nolak izue zuen burua maite zuela gure burua ez behar du maite? Hau da nanik ikasiet, esperientzia baten ondorioz eta bizitzan eukituten esperientzian ondorioz. Eta azkenekoa desatsegina izan zen. Hasteko, 8-9 urtekin, goatzen nahi zeniola nire pixuiko berenean, que estaba un poco gorda, no tanto, nahiz inoiz egon potola ez ezer, baina bai pixutik gora. Eta goatzen naiz, egun batian junginala medikoan gana beste gauza baten ondorioz, eta medikorrek esan zila argaltzen hasi bernula pixkanaka, eta nire gauza ikustuguenak kentzen hasi bernula. Txokolatezko kopak, magdalenak, pizzak, eta holako gauzak. Eta goatzen naiz, konsultatik atan nintzen momentu berian, buruak intzila klik. Eta hasi nintzala, nire buruakiko gauza txarrak pentsatzen, eta izpiluan behira nintzanean ez zitzaitela nire burua gustatzen. Eta horrela, goatzen naiz urte horietan, asko inbidiatzen hasi nintzala jendia, ze soinketan ikusten un jendia azkarri itezula korrika, edo asko irautezula, eta nik ez, nik justu kontrakoa. Geore bai, arropakiko inbidia ikusten ontze, igual jendiak eramatezun kamiseta bat, nik gustat zitzaiten, esaten honi algen erosi, eta alban erosi, momentuan probatzen hon, eta ikuste zitzaiten ez zitzaitela nahi ondo gehatzen, edo ez zitzaitela nahi gustatzen behintzat. Dana txarra pentsatzen hon nire buruakiko, ez zitzaitela ezer gustatzen. Baina maitasuna emateko momentuan naiz ondo goatzen asko ematen ono ez, ze 8 urtekin naiz goatzen ondo, baina banekan alaitasun hori, eta orduan disimulatzen nula esperoet bintzat, eta hori. Gio, etorri izan, 11-12 urtekin goatzen naiz DBH bat errepikatu nun urtia izan zala, udara hortan gauza baten ondorioz hasi nintzen asko flakatzen da, 8-7 betetan galdu nituen 7 bete, 7 kilo. Eta fizikoki hobeto ikusten nintzen, baina alare pentsakera desberdinak etortze zitzaizkiten, ze, klaro, errepika guinun, da asko lotxatzen nintzen errepikatzean ondorioz, ze ez digute oso ondo hitz egiten errepikatzean ondorioz, nahi etortze zitzaizkiten adibidez, errepika honez, ez dizu hain bestiak dakazun maila bera eukiko, nolako komentai bat. Baina urte hortan lagun aldetikan edo gelakidin aldetikan nire bildur bat zana, oso ondo pasan nun, da akademikoki hobetzen ju nintzen, laguntzak eukin ditulako ere bai, baina urte hori ez dut oso gaizki gogoratzen, ondo inula gogoratzen, baina nire gorrotasuna buruakiko hor jarraitzezun. Eta fizikoki nintzen asko gustatzen, baina enun asko pentsatzen ere buruan ganerez.
Ta gero, maitasuna emateko orduan, enek etortze zitzaiten burura beti pentsakera bat, besarkadak emateakoan, zenei hoenikan ere zaizkira asko gustatzen besarkadak ematea, baina bueno, momentu hortan ere ez zeten gustatzen, eta etortze zitzaiten pentsakera bat, zana, ez dakit besarkada ematen da, holako komentaioak etortze zitzaiten beti, eta orduan besarkada emateakoan hori eukitzia, arrarua eta gogorra ite zitzaiten aldi berian. Baina bueno, urrengo urtia etorri izan DBH2, eta nire urteiko berena izan zala esan dezaket, nire iruileko 6 hilabete horiek ondo pasan itun, lagun berriak initulako, gelakideak asko lagundu ziatelako nigan sinisten eta nire buruangan konfiantza hartzen eta maitatzen, horraz izan nire burua pixkan maitatzen. Baina etorri izan urrengo hiruilekoa, azkenengo 3 hilabeteak oporra baino leheno, eta bakarrik sentitzen hasi nintzen, naiz eta jendian ere inguruan egon da maitasun asko eman. Bakarrikan sentitzen hasi nintzen eta 3 hileko hortan galdunun 6 hilabeteen initun lan guztiak eta esfortzu guztiak. Baina bueno, aldi berian udaraiko berena pasan nun, lagun berriak deginitun eta ikusten nun lagunakin ondo pasatzen enula nire buruangan pentsatzen eta horrela ere nula ondo pasa. Eta, bueno, nire udaraiko berena izan zen. Gero, etorri zian 15-16 urte, lehen urtea dagoenela 2 urte, eta esan dezaket akademikoki oso ondo juntzaitela, baino psikologikoki okerren gauna izen urtiak izan diala. Zenik DBH 3 eta 4 dibertsifikazio bidez atea ditut, eta gelakideakin ondo eramaten nintzen, baina behaien komentaioan ondo lehioz, ez hain ondo. Goatzen naiz, beti gelakide horiek, ginen 16 pertsona eta ginen 14 mutil eta 4 neska. Naiz eta 4 neska egon nerekin, ni ez izan neska bakarra ala senteu nintzen. Ze, ite zituen komentaioa mutilak, ez zuen inor esaten hori ez da ondo, ez hori komentau. Nik bakarrikan esaten nun ez beti, baina askotan bai. Eta bestiak ite zuen azan, kanpoan esan, bakarri gaun denean, ez behaien aurrean. Eta horren ondoriz bakarri sentiu nintzen inguru hortan. Baina, bueno, mutilak eskatze zuen, ite zituen komentaioak zian homofoboak, matxistak eta hainbat, komentaio. Danak, behantzako, obviamente, bromak dira. Kontua da, behaiek nahi afektau diten komentaio edo, komentaioikoen gogorrena izan zen, neskekiko, ez da? Estereotipoz eskatze zuten batitia hundiduna, ipurdia hundia eukitzia, argalaiotia eta flaka eta guapa izatea. Eta, klaro, igual pelikula bat ikuste genuen eta kriston txistu pila ite zuen edo komentario asko ite zituen behaien ondorioz eta, klaro, nik hori egunero, hastian 6 ordutan entzun da 2 urte segido, buruan zuzei eragitezin eta juten nintzanean etxea, jartzen nintzen ispiluan parian eta itzitzaiten ikusten bate, itzitzaiten gustatzen bate ikusten nuna. Eta horrelako komentaioak askoa eragin diatenei, nire buruangan azken fineanko zehatu indiate gutxietxi dituin nautelako. Eskolatik aparte ere bai, etxian ikusten nun jendiak gauza honak ite zitula, edo behintzan nik ezin nitunakin, edo nik pentsatzen nula ezin nula hori. Adibidez, nire amak ikusten nun lanian tabernan jartzezun esfortzua ikaragarria zala eta nik asko miresten nula hori. Eta geho, etxea etortzezanean ebai gauzak iten hastezan eta nahiz tabean ekatuta egon, segitezun behar lanian. Eta ere bai, geho, dakan gauza oberenetarikoa da, umiai, eluai, berdin duze adinoki laguntzeko preste ongoala. Eta hori asko ikusten nun, danik esaten nun, nien eskapasa hori da nahiteko. Geho, nire atxean aletik ikusten nun, idazle ona, abeslari ona, aurkezlari ona, bere ideologiakin aurre aitezuna, berdin zitzaiola bakarri gehatzia bere ideologiakin aurre ainezkio, eta ikusten nun, balore horiek zezkatela 2 pertsona horiek, eta niregan asko eragin diate nik pentsatzia ezin nitula olain gauzak.
eta egunera nahiekiko, aner zarrenak ikusten un oso argia zala, eskolan nota honak atatze zitula, geore bai bere buruakiko zekan segurtasuna mazazpi urtekin, oainik dakanten adinakin ikusten unik enula eukiko hori, eta horrelako gauza pentsatzen ditun. Eta azkenekoz joan, nera nahi txikiena, ikusten nun maitasuna eskatzeko oso argia zala. Beha nahi bazun besarkadak, eskautezun. Nahi zula pozikion, pozik, hori izan da adirazeitezun pozik zeola, gero tristezio nian bai. Baina maitasuna eskatzeko etzekan arazoik. Eta oain dela urte bat arte, naiz konturatu nik enitzala hainbeste maite, osea, enekin ze puntura baino maite nun edo gorrotatzen nun ere gorputza. Eta, hori, gaur egun esan dezaket, nire buruangan maitasuna, konfiantza eta hori dana lortuetela esfortzu askoin eta erreflexu askoin ondoren. Eta, klaro, nik oain egun honak ez dana, ez diala egun honak beti, ez dala egun koloretsua beti, ez dazkatela egun txarrak. Noski dazkatela egun txarrak, ez gea perfektuak, ez ezer. Baina, nik egun txar bat eukitzetenean egoerai oain badakit aldatzen egoera hori, eta ez influitzen nire buruak esateitena. Eta niretzako maitasuna da oain nire buruan sinistia, konfiantza eukitzia eta batitz bat maitasuna eskatzia. Hori lortzetenean ja bestiak hasiko naiz maitatzen, eta hori lortzetenean esan nahi du, nire buruangan maitatzetela eta bestiengan bai, hau da jaso eta eman itetela. Eta hori, ezagutza baizuen norbait, hola sentitzena eskau laguntza, ez eskatzeko laguntza, edo laguntza eskau. Laguntza beti eskau berda. Eta hori, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri oso lagungarriak Garaziren hitzak. Beñat, Fadua, Kimetz, Garazi, hemen gelditzen ari da, oso harri gelditzen ari da, gazteri oso prestatua daukagula. Gustatuko litzaidaken niri, haien adinean, horren argi eta horren ondo hitzegin izana, ezan horrela izan. Dena den, Gazte Change 2021 honetan zer falta da. Erritmoa falta zaigu, eta horretarako Bilboko Deustuko auzotik All Dance Deusto taldea etorri da. Gozatu, haien dantzakin. Berriro ere, Nora Karramiñana eta Ailaia Sanz. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul like California gold. You found a light in me that I couldn't find. So
Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Ooh, yeah. I don't wanna be just a memory, babe. Ooh, 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 ooh. So when I'm all choked up and I can't find words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. When you look at me and the whole world fades, I'll always remember us this way. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Aiala eta Nora. Eta Oldans taldea gerorako izango da. Ha llegado el momento de escuchar la última ponencia en Gastechange 2021. Hemos escuchado cómo nos han hablado de solidaridad, de transexualidad, de estereotipos e identidad. Bueno, pues ahora queremos que nos hablen de innovación y para eso contamos con Maitane Alonso. Tiene 20 años y con 20 años ya hace años que ideó una innovadora máquina de conservación de alimentos. ¿Qué hay detrás de eso? Ideas en un cajón. Ese es el título de su ponencia. Vamos a escuchar cómo le surgió a Maitane la innovadora idea. Maitane, ábrela. Bueno, arratsaldeon a todos y a todas, buenas tardes. Espero que participéis más que yo en clase de la uni, porque yo así para empezar os he traído un par de preguntas. Y también espero que no estén aquí mis profesores escuchando que no participo. Entonces, cuando vosotros o vosotras pensáis en una persona emprendedora, ¿cuál es la primera persona que se os viene a la cabeza? Y cuando pensáis en una persona investigadora, pues yo la verdad es que hoy venía aquí a hablar de otro tema, pero esta semana estuve en un colegio dando una charla y le lancé estas preguntas a unos niños de la ESO, a unos jóvenes. Respecto a la persona emprendedora, todos contestaron nombres como Mark Zuckerberg, Steve Jobs, porque para emprender pues hay que tener un par de millones en el bolsillo, ¿no? Y respecto a la persona investigadora, encontraron varios nombres, ¿no? Pues Einstein, Marie Curie, también grandes referentes como los de personas emprendedoras. Pero les pregunté de alguna persona emprendedora alguna persona investigadora que estuviese viva, y es que parece que se han muerto todos de repente, ¿no? Entonces a mí me parece todo un tema lo de los referentes, porque al fin y al cabo es muy complicado querer llegar a ser algo que ni siquiera te imaginas. Bueno, yo me llamo Maitane Alonso Monasterio, yo soy investigadora, no me he muerto todavía al menos, y estudio medicina, ahora mismo estoy en cuarto en el Hospital de Cruces y aparte de eso soy cofundadora de una empresa llamada Innovating Alimentary Machines. Y yo me recuerdo, cuando estuve en el colegio, me acordaba cuando yo estaba como ellos, ¿no? En esa misma posición, y me paré a pensar en qué quería ser yo. Y no sé muy bien qué era lo que quería ser, pero sí que había una cosa que no quería ser, investigadora. Y aquí estamos. Yo recuerdo que no quería saber absolutamente nada, ni de la ciencia ni de la tecnología. Así a las 3 de la tarde, que era la hora de la clase de biología, yo tenía un asiento en la última fila de la clase, así, pegadita a la ventana, y pegaba el sol. Y para mí era la hora de la siesta. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo muchas veces
vamos perdiendo, ¿no? Como esa ilusión. Y a mí me pasó con la ciencia y la tecnología. Pero sin embargo los niños, si nos fijamos, yo tengo una hermana de 10 años, siempre están haciendo preguntas, preguntando el porqué de absolutamente todo, constantemente. A veces terminamos hasta cansados y decimos, bueno, o sea, ya basta. Pero sin embargo, a medida que vamos creciendo, y es algo que se ve también en las aulas, ¿no? Que cada vez se levantan menos manos, cada vez se responde menos. ¿No veis? Aquí ya somos todos más mayorcitos y no ha respondido nadie a las preguntas. Espero que en vuestras cabezas sí. Pero vamos perdiendo esta curiosidad, esta ilusión, estas ganas de aprender. Y a mí es algo que me da muchísima pena, porque al fin y al cabo son límites que nos van estableciendo, ¿no? Una manera determinada de hacer las cosas, podríamos decir. Y bueno, yo hoy quería hablaros de qué es emprender, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta para tener una empresa? Bueno, pues para mí hay 3 cosas que son fundamentales. Esfuerzo, constancia, pero especialmente ilusión. Y diréis, falta una 4ª. Pues la idea, ¿no? Porque sin idea, a ver qué vamos a crear aquí. Entonces hoy vamos a hablar de dónde vienen las ideas. Hay una cosa que a mí no me gusta nada y es todo esto del brainstorming. Cuando nos sentamos así todo súper fuerte. Es como cuando en clase te mandan un trabajo y dicen que hay que pensar sobre qué hacer el trabajo y te sientas ahí todos a pensar súper fuerte, que no sé qué esperas que salga de allí, que se encienda una bombilla o algo, pero nunca a nadie se le ocurre nada. Bueno, pues está demostrado por la ciencia, que no es que os lo esté contando yo aquí, sino que está científicamente demostrado que en un momento de brainstorming es imposible que se nos vaya a ocurrir una idea. Esto que cuando más quieres que se te ocurra es cuando menos se te ocurre. Pues bueno, tiene una base científica y hoy vamos a hablar de ello. A mí esto se me ocurrió porque yo tenía un amigo que siempre se dormía en clase y él decía que las mejores ideas se le ocurrían durmiendo y pues que por eso se dormía la siesta también en clase. A los profesores no les gustaba mucho este argumento que él usaba, pero sí que es cierto que todos de nosotros hemos experimentado en algún momento cómo se nos ocurren ideas en momentos como la ducha, la siesta, las vacaciones o haciendo deporte, por ejemplo. Esto se debe a las ondas que tenemos en nuestro cerebro. En los momentos en los que estamos pensando muy fuerte, intentando tener alguna idea, predominan las ondas de tipo gamma, las de alto procesamiento cognitivo. Y ahí, vamos, por mucho que aprietes, no te va a salir ninguna idea igual si otra cosa, así que yo tendré cuidado. Sin embargo, mientras estamos relajados, predominan las ondas tipo alfa, que son en las que hay una mayor probabilidad de que se nos llegue a ocurrir alguna idea. Siguiendo con el tema del emprendimiento, y también os voy a contar una historia también de mi hermana que al final me va a contar los derechos de autor, por mencionarla tanto. Pero es que este verano se ha apuntado a un curso de patinaje en la pista de Bilbao. Y pues estaba allí, fue al primer día del curso de patinaje, yo fui a verla y de repente voy allí que me encuentro a todos los niños tirados en el suelo. Y digo, madre mía, qué torpes. Como buena hermana me reí muy poco. Y me contó su profesor que es que él lo primero que hace según llegan los niños a clase es enseñarles a caer. Y dije, fíjate tú, claro, porque si no sabes cómo caerte, van a tener más miedo, ¿no?, a aprender a patinar. Y esto es algo que pasa no solo en la vida, sino que también en la investigación y, por supuesto, en el emprendimiento. Los que me conocéis, pues ya sabéis que soy bastante, por no decir, súper gafe. Y soy firme creyente de que todo lo que puede salir mal es que seguro que sale mal. Entonces no hace falta solo un plan A y un plan B, sino que hace falta casi hasta el plan Z. Y entonces, claro, sin embargo, nadie nos enseña a caer, a que las cosas salgan mal en otros ámbitos, como puede ser cuando tenemos una idea, y esto causa que tengamos mucho miedo a llevar nuestras ideas a cabo y que se queden en eso, en simplemente ideas. Al fin y al cabo, muchas veces vivimos un poco, hasta en el mundo del emprendimiento, ¿no?, con una mentalidad un poco a lo Mr. Wonderful, diríamos, porque sí que es verdad que hoy en día cada vez se dice como que las cosas salen mal, las cosas. O sea, a mí no me salen mal, porque es como muy difícil no decir que a mí me salen mal las cosas, que ya, por cierto, ya os cuento que a mí me salen fatal. Y está mejor visto, diríamos, como en el diagrama que tenemos a la izquierda, ¿no? No intentarlo que intentarlo y no conseguirlo, porque vaya, menudo fracaso. Y cuando en realidad lo peor debería ser siquiera intentarlo. Yo cuando comencé a investigar hace unos 5 años, más o menos, que diréis, jo, pues qué poco tiempo. Pues la verdad que sí, pero para mí es un cuarto de mi vida. Yo realmente no recuerdo cuando estaba haciendo otra cosa. Y yo comencé a investigar, bueno, os iba a contar una cosa sobre por qué comencé a investigar, pero es que
no sé mentir. Entonces yo comencé a investigar porque a mi padre le encanta hacer barbacoas y nosotros somos 5, pero cocina como si fuese para toda esta sala. Y siempre nos sobraba un montón de comida. Y ahora es cuando os vengo con los datos, así que no se vaya nadie corriendo, por favor. Pero no sé si sabéis que cada 5 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Es decir, mientras yo estoy aquí arriba dando la chapa, en estos 10 minutitos, son 120 y más de 1000 en la duración de todo el evento. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos un problema, ¿no? Un problema a nivel mundial. ¿Qué puedo hacer yo? Pero tenemos un problema y nos hemos parado a pensar que igual también tenemos una solución, porque en la actualidad estamos desechando un 30% de la producción mundial de alimentos. Es decir, tenemos un problema, tenemos una posible solución. La verdadera pregunta tendría que ser ¿qué estamos haciendo nosotros al respecto? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer a partir del día de hoy en el que hemos visto el problema que tenemos? Ya no solo eso, ¿no? Sino que el tema del desperdicio alimentario es un problema que todos sabemos que se tira comida, pasa en todas las casas, y el que diga que no está mintiendo. Pero, sin embargo, muchas veces lo tenemos como simplificado, porque no solo tiramos alimentos, sino que para producir esos alimentos hemos utilizado tierra, hemos utilizado agua, que son recursos limitados, ¿no? Y un dato que a mí me alarma mucho es que yo cuando vengo defendiendo mi proyecto, siempre contaba como el día 22 de agosto había sido el día de sobreabastecimiento a la tierra, en el que habíamos agotado todos los recursos que podíamos volver a recuperar en un año. Y desde este día seguimos machacando a la tierra. Pero ¿sabéis qué es lo que ha pasado? Cuando estaba mirando para un campeonato que tengo la semana que viene los datos, que es que ya no es el 22 de agosto. El año pasado ha sido el 29 de julio. Y muchas veces pensamos, ¿no? Pues, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Porque ¿cuántas veces tenemos una idea, ¿no? Una idea, pues que siempre decimos, es demasiado pequeña, es que seguro que no funciona, es que seguro que lo está haciendo otra persona, es que seguro que pues, en la otra punta del mundo pues ya hará alguien algo, ¿no? Y finalmente vamos guardando todas las ideas como en un cajón, pero realmente lo que tendríamos que plantearnos es cuando tenemos una idea que tú piensas que puede tener un impacto positivo en la sociedad, la verdadera pregunta tendría que ser cómo vamos a dejarla guardada en un cajón, ¿no? Y al fin y al cabo, el cambiar, ¿no? Construir un futuro mejor es algo que suena así como súper lejano, pero una amiga mía describió el cambio con una palabra que a mí la verdad es que es la verdadera definición, al menos en mi opinión, y es que el cambio es imperfecto. Muchas veces estamos esperando a que de repente aparezca una idea, que alguien tenga una idea y de repente se arreglen todos los problemas de golpe con esa única idea y con esa única persona haciendo algo. Pues no, es que eso no funciona así. Al fin y al cabo, el mundo, yo soy bastante positiva y es que creo que vamos a construir un futuro mejor, pero va a ser a base de todas y cada una de las pequeñas acciones que vamos haciendo todos y cada uno de nosotros en nuestro día a día. Porque al fin y al cabo, lo que sí que tendríamos que plantearnos es cómo pretendemos construir un mundo mejor, un futuro mejor, si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas. Y finalmente, pues ya para concluir, quería pues contaros una última cosa. Y es que a mí no me gusta nada madrugar. O sea, soy una persona súper dormilona por las mañanas. Y en mi casa tenemos una taza que me regalaron mis hermanos, que pues la tomo por la mañana con café. Y en la taza pone una frase y pone en la taza, persigue tus sueños. Y a mí todas las mañanas es que me dan unas ganas de estompar la taza en el suelo que no puedo con ellas. Y al final, tanto ver la frase, ¿no? Y tanto darle vueltas, y me quedé pensando en que tampoco me gusta la frase. Que es que esto al final va a parecer una chapa de las cosas que no me gustan, pero os voy a contar por qué. Porque muchas veces, o sea, hablamos de perseguir los sueños. ¿Y cómo perseguir? O sea, ¿qué es esto? El pilla-pilla, ¿no? Que vas detrás, que lo pillas, que no lo pillas. Pues no, para mí los sueños se construyen con cada acción que vamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, yo os invito a que si tenéis alguna inquietud, alguna idea que tengáis por allí guardada en un cajón, a que mañana, o bueno, si tenéis tiempo esta tarde, pues os levantéis y os animéis a hacer la raya y a no dejarla ahí guardada. Así que, eskerrik asko bihotz. Mila esker, Maitane. Por cierto, sabéis que hoy es el día de las mujeres emprendedoras. Maitane, un claro y temprano ejemplo de ello. Antes lo he intentado, he llamado a All Dance Deusto, ahora creo que sí.
están preparadas. Vienen desde el barrio de Deusto, en Bilbao, y vienen para introducir algo de ritmo a este Gastechange 2021. All Dance Deusto. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold, when your dreams all fail and the ones we hail are the worst of all and the bloods run stale, I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Curtains call, it's the last of all. When the lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Don't get too close, it's dark inside, it's where my demons hide, it's where my demons hide. Eskerrik asko, mila esker ekipo osoari. Nerabezaroa bizi izan zenutenei eta orain bizitzen ari zaretenoi, nerabezaroa erronka eta bilaketez betetako unea da, gogoratzen duzu, ezta? Horregatik, aurren munduko egunaren bezperan lagunarte elkarteak, baita BBK, Familik eta UNICEF Euskal Herriko batzordeak umeei eta nerabei merezi duten tokia eman die gaurko honetan. Hori da, Gastechange 2021 esentzia. Gazteak entzutea etorkizunerako giltza haiek direlako. Eskubideak aldarrikatzeko aukera da ekitaldi hau. Ekitaldi bat baino gehiago da. Nerabeen ideia eta hausnarketei lekua emateko indar desberdinen batuketa da. Eskerrik asko danori, a todas las personas que habéis venido a esta sala BBK, también a quienes nos habéis seguido a través de eitb.eus, a quienes habéis hecho, sobre todo a quienes habéis hecho posible este Gastechange 2021 y especialmente a los ponentes, Beñat, Fadua, Químez, Garazi, Maitane y también a All Dance y a Ayala y a Nora. Amaitu da, Gastechange 2021 2.0 iraultza. Nos sacamos una foto de familia. Os invitamos a todas las personas que habéis participado en este Gastechange 2021 a subir aquí, sacarnos la foto de familia y
cerramos el telón. Eskerrik asko, eta datorren urtera arte. Gravity is working against me, and gravity wants to bring me down. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand. I saw you dancing in a crowded room. You look so happy when I'm not with you. But then you saw me, caught you by surprise. A single teardrop falling from your eye. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. You could have asked me why I broke your heart. You could have told me that you fell apart, but you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. I don't know why I run away. I'll make you cry when I run away. Take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. Save your tears for another day. Save your tears for another day. I made you think that I would always stay. I said some things that I should never say. Yeah, I broke your heart like someone did to mine, and now you won't love me for a second time. I don't know why I run away. Oh girl, I make you cry when I run away. Girl, take me back, 'cause I wanna stay. Save your tears for another. I realize that I'm much too late, and you deserve someone better. Save your tears for another day. Save your tears for another day.